Bendiciones, amados. Realmente no tengo que decirle cuán delicioso es para mí estar en esta iglesia. Sentado ahí o aquí arriba, como sea, amo mucho esta iglesia. Así que le doy gracias al Señor por esto y el tiempo que tuvimos el fin de semana con los padres fue realmente una bendición. Amén. Yo quiero orar antes de comenzar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno para nosotros, Señor. Como hemos cantado esta mañana tus alabanzas, como hemos proclamado tus bondades, Señor. Hemos proclamado nuestra confianza en ti también. Oh Dios, cuánto gozo produce en nuestros corazones el poder proclamar estas verdades de esta manera, Señor. Te alabamos, Padre. Y mientras haya aliento en nuestra boca, cantaremos tus alabanzas, proclamaremos tus proezas, Señor. Danos esta mañana tu presencia. Visítanos, oh Dios, de una manera especial con tu presencia. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y toque nuestros corazones con tu palabra. Que imparta aliento, que imparta esperanza, que imparta ayuda a aquellos que la necesitamos urgentemente, oh Dios, porque la necesitamos con urgencia. Nosotros te pedimos que todo obstáculo para el entendimiento de tu palabra, oh Dios, pueda ser quitado. Mira mi vida, oh Dios. Ayúdame a mí también a sentarme a tus pies, a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No siempre podemos rastrear la mano de Dios en las cosas que nos ocurren, pero siempre podemos confiar en el corazón de Dios. Es una frase de Charles Spurgeon. Y es verdad que hay muchas veces que no entendemos completamente los caminos de Dios, pero siempre podemos confiar en su corazón. Un corazón que está lleno de amor y de buenas intenciones y de planes buenos para nosotros. ¿Cuántas veces podemos confiar en que Dios es bueno para con nosotros? Siempre. Aunque no siempre podamos rastrear la manera en que esa bondad se manifiesta en nosotros. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza descansa en la fidelidad de Dios. Hay una historia de un niño que se llama Johnny. Lo leí en algún lado. Yo no guardo los recortes de las cosas que leo, pero este niño de 5 años estaba en la cocina con su mamá. Su mamá estaba en un lado de la cocina preparando los alimentos y le dice a su niño de 5 años que vaya a la despensa, que era un cuartito que estaba contiguo a la cocina. Le dice que fuera y le trajera una lata de pasta de tomate. Yo creo que a todo el mundo en algún momento hemos buscado una lata de pasta de tomate en la despensa. Pero él no quería ir solo porque en la despensa estaba oscura. Y le dice a la mamá, mamá, está oscuro allí, tengo miedo. Entonces ella le insistió y le dijo, mira, mi amor, todo va a estar bien, ve que Jesús estará allí contigo. Entonces el niño se acercó a la despensa, abrió la puerta y vio que estaba totalmente oscuro y titubeó. Miró y vio que estaba más oscuro y cuando se iba a devolver, se devolvió, miró hacia adentro y dijo, Jesús, si estás ahí, pásame la lata de pasta de tomate. Johnny confió plenamente en la palabra de su mamá y como son los niños de 5 años, confió literalmente en la palabra de su mamá. Ojalá que nosotros podamos confiar en la palabra de Dios de una manera tan literal como este niño confió en la de su mamá. Dios nos hace promesas para las situaciones prácticas que vivimos en nuestras vidas. Y esta historia nos puede mostrar cómo una fe de un niño puede superar todo miedo al nivel de confiar en que realmente Jesús estaba allí con él y le podía pasar la lata de pasta de tomate. En última instancia, esto nos recuerda que nuestra fe en las promesas de Dios
nos puede guiar a través de todas nuestras vidas, aún en los aspectos más prácticos de ella. En la Biblia hay aproximadamente 8.810 promesas en toda la Biblia. Solamente en el Antiguo Testamento existen 7.706 promesas. Yo no las conté, las encontré en un libro por si acaso. Y en el Nuevo Testamento hay 1.104 promesas, maravillosas promesas. Solo el libro de Deuteronomio tiene 133 promesas, es decir, más que cualquier otro libro de toda la Biblia. Este dato tiene que mostrarnos cómo la idea central de lo que veremos esta mañana es que Dios ha dado grandiosas, magníficas, maravillosas promesas para nosotros. Esta gran cantidad de promesas nos muestra que Dios es fiel y amoroso de manera incondicional hacia su pueblo. En lugar de simplemente nosotros conocer alguna de esas promesas, debemos confiar activamente en ellas y actuar en consecuencia, como este niño. Vivir nuestras vidas basadas en la seguridad de las promesas de Dios. Yo mismo, de manera personal, puedo decir que he experimentado el poder transformador de las promesas de Dios. A veces yo tengo que confesar que he pasado por alto algunas de sus promesas y me pierdo en las preocupaciones diarias, me olvido de que Dios ha prometido estar conmigo. Otras veces sí, Dios me ha ayudado a confiar en esas promesas y ha hecho maravillas en mi vida a través de esa confianza y en la vida de los demás. Yo he aprendido a confiar en la soberanía de Dios, en la fidelidad de Dios en algunos momentos de mi vida de duda. En otros se me ha olvidado, lo confieso. Sin embargo, cuando Dios me ha permitido confiar en esas promesas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena mi corazón y huye la ansiedad y huye toda preocupación. Las promesas de Dios no solamente son palabras vacías que me aprendo de memoria en la escuela dominical, son anclas para el alma del creyente en medio de la tormenta. Y vivir conforme a estas verdades ha traído al menos a mi vida consuelo verdadero en medio de pruebas verdaderas. Y yo he sido testigo de primera mano cómo Dios cumple sus promesas y es fiel a sus promesas. Mi fe se ha fortalecido, no por mi esfuerzo, sino por el poder transformador de las promesas de Dios. Y yo creo que todos aquí se están identificando con lo que yo estoy diciendo. Todos necesitamos recordar las promesas de Dios porque las pasamos por alto en la vida diaria, se nos olvidan. Y también hemos visto el impacto transformador que tiene alrededor de nosotros cuando confiamos y ponemos nuestra fe en sus promesas. Y la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de esto. Así que esta mañana consideraremos un texto de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 20. Así que el título de este sermón sería simplemente confía en sus promesas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Amén. Esta iglesia a la que Pablo le escribe, es decir, la iglesia de Corinto, estaba pasando por muchos desafíos grandes. Si usted la ha leído alguna vez, pensará igual que yo, es una iglesia con muchos desafíos. Y Pablo le escribió esta carta, esta segunda carta, con el propósito de traerle a ellos consolación, corrección y fortaleza en su fe. Pablo describe sus propios sufrimientos, describe las dificultades que él mismo ha enfrentado. Y esto establece el tono de la carta para afirmar luego que las promesas de Dios son fieles porque Él mismo las ha experimentado. Pablo cuenta que él tenía el plan de visitar a los corintios 2 veces. Sin embargo, sus planes habían cambiado. No había podido cumplir esas promesas. Y esto pudo haber causado confusión a esta iglesia.
Van 2 veces que el apóstol dice que viene y no viene. Y podía haber un cuestionamiento de la confiabilidad de Pablo y su sinceridad. Y en realidad a Pablo no le importaba tanto que lo cuestionaran a él. Su preocupación principal es que al cuestionarlo a él se cuestionara su mensaje. Así que Pablo escribe para enfatizar la confiabilidad de la predicación apostólica, que es sí, amén, siempre. En otras palabras, el mensaje de Cristo no es ambiguo ni es incierto, aunque yo haya tenido que cambiar los planes 2 veces. Este texto se pudo haber dirigido a ellos para restaurar la confianza en ese evangelio. Y pudieron haber traído también esperanza y fortaleza y tranquilidad en el medio de esta iglesia. Y muestra que las promesas de Dios, todas ellas encuentran su confirmación en una persona, en Cristo. Restauró su confianza en la fidelidad de Dios y en su propia autoridad apostólica. Esta audiencia de Corinto estaba enfrentando estos desafíos, dudas, y al recibir estas palabras lo hicieron con gratitud, encontrando consuelo y seguridad en la certeza de las promesas de Dios. Porque al fin y al cabo, Pablo le está diciendo, confíen plenamente en todas las promesas de Dios, que hayan su cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, afirma tu fe en sus promesas y vive confiadamente en su fidelidad. Y si podemos explicar este versículo de una manera más ampliada, lo haríamos de la siguiente manera. Pablo escribe ampliadamente diciendo, ciertamente todas y cada una de las promesas que Dios ha hecho encuentran su afirmación y cumplimiento en Cristo. Por eso, en Él, todas estas promesas son verdaderas y seguras. Así nosotros, al confiar en Él, decimos amén, que significa así sea, confirmando nuestra fe en estas promesas. Y esto no solo para nuestro beneficio, sino también para la gloria de Dios, que brilla a través de nosotros cuando creemos y afirmamos estas promesas de Dios. Estas promesas son hechas en la esfera íntima de la relación entre Dios y nosotros, que somos su pueblo. Son promesas que se originan en su naturaleza inmutable y amorosa. El apóstol Pablo nos recuerda la certeza de estas promesas y que todas encuentran un sí definitivo en la persona de Cristo y son confirmadas por el amén de nosotros, por nuestra fe. Así que hoy vamos a explorar las profundidades de este versículo. Vamos a desglosarlo y cómo se fundamentan nuestra fe en la certeza de las promesas y la palabra de Dios. Las partes de este versículo están interrelacionadas, se enfocan en esta certeza, en esta confirmación afirmada por Dios. Así que veamos algunas partes, cláusulas de este versículo. Lo primero que dice el texto es, tantas como sean las promesas de Dios. Esta parte establece el fundamento del mensaje de todo el versículo y nos introduce un tema. ¿Cuál es el tema? Las promesas de Dios. Nos lleva a considerar, a recordar las innumerables promesas de Dios, porque dice tantas como sean. Inmediatamente la mente se va a volar a pensar en las que no sabemos, ¿verdad que sí? Las promesas de Dios, desde la promesa hecha a Eva, hecha a Abraham, hecha acerca del Mesías, desde la promesa de salvación en el Nuevo Testamento y vida eterna. El alcance de todas estas promesas es grande, es vasto. ¿Y por qué son importantes las promesas en la vida cristiana? Son mucho más que simple garantía de bendiciones presentes. Son una ventana hacia la gracia futura que nos espera en la eternidad. Las promesas de Dios no solamente aseguran un perdón, no solamente aseguran bendición presente, sino que nos conectan con la gloria futura que en nosotros habrá de manifestarse. La gracia de Dios es tanto un regalo que recibimos en el pasado, como también un poder presente y una promesa futura por medio de sus promesas. Mientras caminamos en nuestra fe, nos encontramos con muchos desafíos, con muchos goces, pero esta vida tiene altibajos y lo que nos ancla en un camino fijo
son las promesas de Dios en su palabra. Pero ¿por qué Dios da promesas? Dios, en su infinita sabiduría y en su amor incondicional para nosotros, nos da promesas para que sean un ancla para nuestra alma. Nos asegura su amor eterno, su provisión fiel, su guía constante. Son como una luz al final del túnel, en medio de una tormenta. ¿Y por qué debemos vivir arraigados en ella? Primero, porque nos brindan seguridad. En un mundo incierto, en donde se hacen promesas, sobre todo en esta etapa del año, ¿verdad que sí? En donde sabemos casi a ciencia cierta que la mayoría no se cumplirán. El tener un Dios que hace promesas y que no se equivoca y nunca las falla, nos da seguridad al corazón. Además, las promesas de Dios nos infunden esperanza. Amados, vivimos en un mundo donde la gente está llena de desesperanza. Desde los adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, hay mucha desesperanza en los corazones de la gente. Y solo las promesas de Dios pueden renovar la esperanza, renovar nuestro espíritu para confiar otra vez en Dios. Además, sus promesas son las que nos guían a tomar decisiones. Qué difícil es tomar decisiones, pero si nosotros confiamos en sus promesas, conocemos sus promesas, nuestras decisiones serán tomadas de una manera más cierta. Además, ofrecen consuelo en el dolor. La pregunta no es si los seres humanos o los cristianos enfrentaremos dolor en nuestra vida. La pregunta es cómo enfrentaremos el dolor. Y las promesas de Dios nos van a consolar ciertamente en medio de ese dolor. Y por otro lado, las promesas de Dios también nos motivan a la obediencia, porque traen promesas conectadas con nuestra obediencia. Vivir arraigados en las promesas de Dios no es una opción para los cristianos, es una necesidad que tenemos, una necesidad para no naufragar y vivir a la deriva. Ahora, la segunda cláusula de este texto dice: en Cristo todas son sí. Qué interesante. Aquí se enfatiza que todas las promesas de Dios encuentran su confirmación y su cumplimiento en una persona, en Cristo. Eso es importante. Las promesas de Dios no giran alrededor de nosotros, los hijitos preferidos de Papá Dios. No. Las promesas de Dios giran en torno al unigénito de Dios, al que Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En Él se cumplen y se confirman todas las promesas de Dios, no en nosotros individualmente. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Él. En Él es sí, siempre sí. Todas las promesas, cada profecía, cada pacto, cada promesa encuentra su realización completa en Cristo. Él es el cumplimiento de todas, el garante de todas las promesas. ¿Qué garantía tenemos de que estas promesas son verdaderas y se cumplirán? ¿Cómo sabemos que se cumplirán? La respuesta es una sola palabra: Cristo. Es en Cristo. Cristo es la confirmación de las promesas. Cuando miramos a Cristo, vemos la confirmación, el cumplimiento. Cada milagro, cada palabra de amor, cada acto de gracia, allí está el sí de Dios definitivo a sus promesas. De hecho, la vida de Jesús, cuando la vemos, es un ejemplo de las promesas de Dios cumplidas. Cuando Jesús decía: levántate y anda, a un paralítico, ¿qué estaba ocurriendo? El cumplimiento de las promesas de Dios que había dado en el Antiguo Testamento, que haría que el cojo caminara y saltara. Era la demostración práctica. Desde sanar a los enfermos, alimentar las multitudes con unos pocos panes y peces, Jesús mostró que en Él las promesas de Dios se hacen una realidad verdadera. Así que, en vista de que la confirmación de todas las promesas de Dios están en Cristo, nuestras vidas pueden estar ancladas en una esperanza segura en Cristo. Somos llevados por sus promesas en medio de la tormenta. Pero ¿y por qué no podemos identificar si las promesas son en Cristo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, porque ahora nosotros estamos
unidos a Él. ¿Cómo recibimos, cómo nos hacemos partícipes de las promesas de Dios si son para Él? Porque ahora estamos unidos a Él. Somos uno con Él. Somos herederos de todas estas riquezas. Y al estar unidos a Él, somos parte de su cuerpo. Todo lo que es de Cristo también es de nosotros. ¡Qué gran promesa! Y como el Padre ama al Hijo y nunca le dice que no, porque sus voluntades están unidas, son equivalentes, entonces al unirnos nosotros a Cristo somos beneficiarios de esa gloriosa promesa de Dios. ¡Wow! Unidos a Cristo. Tenemos, dice Hebreos capítulo 6, versículo 19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Es el ancla de nuestra alma, es una esperanza segura y firme. Pero el texto sigue diciendo, dice, por eso, porque todas sus promesas son sí y amén en Él, también por medio de Él, dice, es nuestro amén. En esta parte se refuerza una cosa, lo que antes se había dicho. Y nosotros, ¿cómo respondemos a eso? Amén. Amén. Fíjese que se repite la palabra en Él. Es decir, la importancia está en nuestra unión con Él. Somos partícipes y podemos confiar en su presencia, en sus promesas, en la medida en que estamos unidos a Él. Encontramos una respuesta en nuestros corazones. Decimos amén. Y esto no es solamente una palabra que decimos religiosamente al final de la oración, en el nombre de Jesús, amén. No, este amén implica una declaración de nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. En primer lugar, este texto nos muestra la realidad de nuestro amén en Cristo. Una afirmación de fe, de que todas las promesas son sí y todas se cumplirán, porque estamos unidos a Cristo. Nuestra fe no es incierta. Nosotros no creemos en Cristo a ver si Él nos va a ayudar. No, este amén implica estoy seguro, estamos seguros, estamos convencidos de que todas las promesas de Dios son sí en Él y amén. Amén. Esto transforma nuestra perspectiva de la vida. Cuando entendemos que el amén es en Cristo, nuestra perspectiva cambia. Ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, ni siquiera en los demás alrededor de nosotros. Ahora confiamos en el cumplimiento seguro de sus promesas. Esto nos impulsa a aferrarnos a Cristo en medio de la tormenta y las dificultades. Y también nos asegura lo que John Piper llama la gracia futura. Es decir, que no solamente hemos recibido gracia al confiar en Él, al salvarnos, sino que Él ha prometido una gracia en el futuro corto, mediano, largo y eterno plazo. Real, verdadero. Dios es fiel para completar su obra en nosotros. Él es fiel y confiamos en eso. Pero también es un llamado a la acción. Este amén en Cristo nos desafía a vivir las vidas con una confianza activa. No somos llamados a una fe pasiva, sino a una fe que se manifiesta en acciones y decisiones diarias basadas en esas promesas. Vivimos de una manera valiente en este mundo, confiados en nuestras vidas, en que nuestras vidas están arraigadas en las promesas de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esa es la fe, una fe que confía y sabe y cree que Dios cumple las promesas a aquellos que lo buscan. Y la frase final de este versículo dice, y todo esto es para la gloria de Dios. Esta parte muestra el propósito y la razón de ser de las promesas de Dios. Todo lo que Dios promete tiene como objetivo final su propia gloria. Las promesas de Dios no solamente son para que a nosotros nos vaya bien,
sino que a través de que nos vaya bien, Él reciba gloria. Y cuando digo bien, me refiero al bien de Dios, para la gloria de Dios. Esta es la finalidad última de ese amén, la gloria de Dios. Lo dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que coman, o que beban, o que frieguen, o que manejen, o que traspeen el piso, o que doblen la ropa. ¿Se acuerdan el fin de semana lo que doblen la ropa? O que hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Para eso son sus promesas. Finalmente, esta gloria de Dios, dice el texto, ocurre por medio de nosotros. Aquí se introduce el papel activo de los creyentes. Dios usa a los creyentes como instrumento para proclamar y afirmar sus promesas en este mundo. Así que nosotros participamos en el proceso de confirmación y de manifestación de esas promesas. Así que la gloria de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Somos los portadores de la verdad de sus promesas. Somos testigos de su fidelidad. Somos heraldos de las promesas cumplidas de Dios. Y Dios recibe gloria. Nuestras vidas transformadas por estas promesas son un testimonio vivo de la gracia y la gloria y la realidad de Dios. Es como le dijo el ciego a los fariseos: yo no sé lo que ustedes me están diciendo, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por medio del brillo que produce el cumplimiento de sus promesas en las vidas de los creyentes, ese brillo no apunta a nosotros, no apunta a la iglesia cristiana Oasis de Santiago, apunta a la gloria de Dios. Si estamos arraigados en la fe en sus promesas, hay un propósito: que Dios sea exaltado siempre. Que esto impulse nuestro vivir cada día, afirmados en las promesas de Dios y proclamándolas con valentía. Pero hay un ejemplo en las Escrituras que ilustra hermosamente todo esto que estamos hablando. Y se encuentra en la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, versículos del 24 al 27, un personaje que todos conocemos. Que quizás si usted de mi generación, cuando piensa en ese personaje, piensa en Charlton Heston. Lo que se ríen, yo sé más o menos de qué tiempo son. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre tomara una decisión tan radical, absurda en su vida? No es absurdo, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. La historia de Moisés es un poderoso ejemplo de fe en las promesas de Dios. Moisés tenía una posición privilegiada en Egipto, hijo adoptivo de la hija de Faraón. Sin embargo, eligió mejor identificarse como por el pueblo de Dios, soportar sufrimientos en lugar de disfrutar los placeres temporales del pecado. Esta elección radical fue impulsada por las promesas de Dios. Su fe le permitió mirar más allá de las riquezas temporales y reconocer el valor supremo del oprobio de Cristo a la luz de la eternidad, basado en las promesas de Dios.
Moisés entendió que las promesas de Dios, aunque no siempre se cumplen de inmediato en esta vida, están respaldadas por la fidelidad de Dios a la luz de la eternidad. Moisés actuó valientemente porque tenía su mirada puesta en lo invisible, en la recompensa eterna prometida por Dios. Y esto nos enseña mucho a nosotros a tomar decisiones en nuestras vidas, a accionar de una manera fundamentada en la confianza en las promesas de Dios. Como Moisés confió, nosotros también podemos confiar en las promesas de Dios. Estamos dispuestos a sacrificar nuestras aspiraciones temporales, terrenales de este mundo, a la luz de las promesas eternas de Dios. Esa es la pregunta que subyace en todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es nuestra vida una recomendación adecuada de Cristo y sus promesas? ¿O somos una muy pobre recomendación de la fidelidad de Dios? La historia de Moisés ilustra cómo la fe en las promesas de Dios nos capacita para vivir una vida que honre a Dios y que encuentra su verdadero significado en la esperanza eterna que encontramos en Cristo. Ahora, todo esto, hemos estado mencionando un nombre repetidamente. Todo esto, y creo que estemos claros, solo apunta a Cristo. Miren cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, es una promesa. De hecho, podríamos decir que esta es la madre de todas las promesas. ¿Sí o no? La promesa es Abraham. En ti o en un descendiente tuyo serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las promesas apuntan a Cristo. Y esto es lo que se le prometió a Abraham. En el centro de las promesas de Dios está una persona. Cuando leemos la lista, el libro de las promesas de Dios, y lo juntamos, encontramos una imagen formada, la imagen de Cristo. Es Cristo. Jesús, en primer lugar, es el descendiente prometido de Abraham. Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a qué se refería él en tu descendencia? A una simiente, a un descendiente. Y este es Jesús. La promesa abrahámica se centra en un personaje que iba a venir en el futuro para cumplir y ser bendición a todas las naciones de la tierra. Este descendiente es Cristo, en él se encuentra todo. Segundo, en él se promete bendición para todas las naciones. La promesa a Abraham incluía la bendición para todas las naciones. Las mismas naciones que se habían formado en el capítulo anterior, del capítulo 12 de Génesis, en donde la Torre de Babel hizo que se dispersaran las naciones. Ahora Dios dice, en tu familia serán benditas todas estas naciones. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa el estatus social, económico, las promesas de Dios son para todas las naciones, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Aquel día en Apocalipsis dice, estarán delante del trono de Dios diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria. Gloria a Dios. Finalmente, este texto dice que todo eso es en Cristo, en ti, en tu simiente. Y hay un concepto teológico que aquí está subyacente en todo lo que hemos hablado, que para los reformadores fue fundamental, y es la unión de los creyentes con Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Dios no nos ha hecho promesas a nosotros, a Humberto Méndez directamente, sino que la promesa que yo recibo, la recibo basado en mi unión con el Hijo de Dios, que es el centro de todas sus promesas.
Si Dios me va a bendecir, si Dios va a cumplir sus promesas para mí, si yo voy a confiar en esas promesas, será porque yo sé que estoy unido a Él por medio de la fe. Por eso siempre dice, en Él. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Eso está en Gálatas 3:16. Es en Cristo. Y al hablar de Cristo, hay una escena de la vida de Cristo que tiene un papel fundamental en todo lo que estamos hablando. Y es la cruz de Cristo. La cruz ocupa un lugar central en la comprensión de las promesas de Dios y su cumplimiento. Es el clímax del cumplimiento de todas las profecías, la redención, desde Eva hasta Malaquías. Porque en Él encontramos una promesa y es perdón y reconciliación con Dios. La cruz es el lugar en donde Cristo murió por nuestros pecados y proporcionó redención, perdón, ese perdón que había prometido a Eva cuando dijo, un descendiente tuyo le aplastará la cabeza a la serpiente, mientras que ella le morderá en el talón. Ahí se cumple, es en la cruz. Es el cumplimiento de la cruz de todas las profecías del Antiguo Testamento. Recuerdan Isaías 53 y muchas más. Salmo 22, además de muchas otras cosas. La cruz de Cristo, la resurrección de Cristo se cumplieron meticulosamente y los evangelistas se ocuparon en registrar y escribir detalles de cumplimiento proféticos inauditos, como que sus huesos no fueron quebrantados, por ejemplo, como que sus ropas se sortearon. Y en Cristo y en la cruz encontramos reconciliación con Dios, una promesa hermosa. Éramos enemigos de Dios. Además, en la cruz encontramos el amor de Dios desplegado, porque de tal manera amó Dios al mundo. No pudo haberse dicho de otra forma más excelente. Es decir, la medida del amor de Dios es tal que nada más solo tenemos que mirar la cruz para verlo, porque dio a su Hijo unigénito. Es en la cruz donde vemos el lugar más alto del cumplimiento del amor y de las promesas amorosas de Dios para nosotros. ¿Qué más pudo hacer Dios para mostrar estas promesas cumplidas que entregar a su único Hijo? No hay nada de las promesas de Dios temporales que se comparen con la cruz de Cristo para nosotros. Es el evento central que une todas sus promesas y que las hace además accesibles a nosotros por nuestra unión con Él, que Él compró en la cruz. Perdón, reconciliación, esperanza. La cruz es el epicentro de la vida cristiana. Es la culminación de todas las promesas de Dios para la humanidad, para su pueblo. Ahora, toda la Biblia está llena de sus promesas. Yo quiero compartir algunas de esas promesas. Por ejemplo, salvación por medio de la fe. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es esto? Una promesa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Perdón de pecados, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces es esto real? ¿Cuántas veces? ¿70 veces 7? Más que 70 veces 7. Siempre. Es una promesa de Dios. Entre paréntesis, si tú estás en una situación, amado, que estás aquí, donde la culpa te está alejando de Dios, eso no es de Dios. Porque la promesa de Dios dice, simple y llanamente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ahí no dice más nada. Amén. Guía espiritual. El Salmo 32, versículo 8, miren qué hermosura. Dice, yo te haré saber
y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Oh Padre, qué promesa, amados. Es Dios diciéndolo. Yo te aconsejaré, yo te guiaré, yo te enseñaré el camino. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos habla de la paz. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En un mundo que está cundido de ansiedad, de depresión, de temores, Dios dice, yo te voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Provisión, dice Filipenses 4:19, y Dios tal vez va a proveer, dice. ¿No es así? ¿Cómo que dice? Proveerá. Y Dios y mi Dios proveerá a todas sus necesidades. ¿Y cómo dice? Conforme a sus riquezas en gloria. Y después dice, en Cristo Jesús. Esto está así claro, eso es promesa de Dios. Gloria al Señor. Fuerzas en medio de la debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Él ha prometido fortalecerse en nuestras debilidades. Mateo 5:4 trae consolación. Dice, wow, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo le llama el Señor a los que lloran? Bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. No se le escapa a Dios una lágrima de nosotros. Él ha prometido consolar nuestras lágrimas. Mi suegra siempre le aconseja a los que sufren, le dice, llórale a Dios. Llórale a Dios. Esa es la promesa de Dios. Llórale a Dios, porque es allí donde Él nos va a consolar. Nos ha prometido su presencia. En Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Vida eterna, 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. 2 puntos. La vida eterna. Wow. Eterna. Efesios 2:19. Así pues ustedes, nos ha hecho familia. Ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Gloria a Dios. 1 de Corintios 10:13, fortaleza, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirlo. Sí, esto lo prometió el Señor. Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios. A ver si le da un poco de sabiduría. Dice así. No, dice, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Isaías 41:10, este es mi versículo preferido de esta lista. No temas. 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente, dice, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más necesitamos que Dios nos diga eso? Él nos ha prometido una identidad. En Gálatas 4:7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y sigue. Nos ha prometido amor.
Romanos 8:38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Números 23:18 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Este texto compromete su propia palabra, la palabra de Dios. Vengan a mí. ¿Qué dice el texto? Todos los que están cansados y cargados. Hay una promesa: yo los haré descansar. Mateo 11:28. Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Él también ha prometido santificarnos, dice Filipenses 1:6. Miren qué promesa. Dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y quiero terminar esta lista con Apocalipsis 2:10, que le dice a la iglesia: no temas, escuche bien, lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, le dice a esta iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Una gloria futura, una corona eterna en el Señor. Así que, amados hermanos, a la luz de todas estas cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Confía plenamente en todas las promesas de Dios que hayan su cumplimiento en Cristo. Así que afirmemos nuestra fe en sus promesas, porque estamos unidos a Él. Hay una historia que ilustra esto, que leí. Es acerca de un pequeño pueblo en los Estados Unidos, después de la independencia. Un anciano indígena que estaba casi desnudo, muriéndose de hambre, llegó a un asentamiento rogando por comida para evitar morir en la miseria. Con lágrimas en los ojos, este hombre devoró el pan que le dieron, ¿verdad? Por misericordia. Pero alrededor de su cuello, él tenía un brillante lazo de colores con una pequeña bolsita sucia. Cuando le preguntaron qué era eso, él dice que era un amuleto que le habían dado cuando él era muy joven. Así que él abre la bolsita, saca lo que había y era un papel descolorido, grasoso y viejo. Resulta ser que cuando lo abrieron, ¿saben lo que era? Era un documento oficial con una promesa de pensión vitalicia firmada por el mismísimo George Washington. Tú puedes imaginarte el dolor en el corazón de este hombre al darse cuenta que vivió miserable toda su vida con una promesa en su pecho de vivir en abundancia. La ignorancia de esa promesa lo llevó a la desesperación, a la promesa. Mientras que esa promesa tenía el poder de transformar su vida en algo lleno de esperanza y de alegría. Esta historia realmente es desgarradora, pero ilustra la vida de muchos creyentes que con las promesas de Dios en su pecho viven vidas miserables y sin esperanza. ¿Cuáles principios podemos extraer de todo esto, amados? Vamos a explorar algunos puntos. En primer lugar, nuestra confianza en Dios debe ser renovada a través de oraciones perseverantes. Es decir, todas esas cosas que hemos visto se va a traducir en oraciones perseverantes. Es la manera de comunicarnos y de ejercer
nuestra fe en la promesa de Dios a través de la oración. Esta verdad nos infunde confianzas para poder levantarnos cada mañana y decirle: Señor, este es mi día, confío en tus promesas. Todos los días. Porque sabemos que Dios ha prometido escucharla. Sabemos que Dios ha prometido responderla en armonía con su voluntad y para nuestro bien, siempre. Por eso nuestras oraciones van a ser siempre perseverantes, efusivas, fervientes. Porque sabemos que Dios ha prometido cumplir todas y cada una de sus promesas. La segunda implicación de todo esto es que vamos a tener ahora una fe más anclada en Dios en medio de las pruebas. Cuando llega la tormenta de la vida, a todos nos llegan, amados, a todos nos llegan. Un día. A algunos les llegan con una forma de una pérdida de un ser querido. A otros les llegan en forma de cuenta de banco en rojo. A otros les llegan en forma de problemas familiares con hijos. Pero a todos nos llegan. La pregunta: ¿qué vamos a hacer? Nuestra fe debe estar anclada en las promesas de Dios en medio de la prueba, porque confiamos en que Dios es fiel. Confiamos en que aunque nuestros ojos no pueden ver más allá de las tinieblas, de la adversidad, más allá Dios nos está guiando con su mano al bien. Y eso debe darnos suficiente esperanza y gozo, creer en esas cosas. En tercer lugar, la confianza en sus promesas debe traer una gratitud desbordante en alabanza en nuestros corazones. Yo creo en la adoración efusiva y desbordante en medio de la gratitud de los corazones. Solo usted tiene que ver cómo el ser humano funciona. Cuando el ser humano está alegre por algo, cuando el ser humano está efusivo por algo que le guste, que siente agradecido, ¿se nota o no se nota? Pero a veces pareciera que nosotros no hemos recibido nada de Dios solo por ver la manera en que cantamos las alabanzas de Dios. Lo digo por mí, amado. Nos debemos convertir en testigos vivientes, fervientes, efusivos, agradecidos del cumplimiento de las promesas de Dios. Nuestras canciones, nuestras alabanzas, debemos proclamar la fidelidad de Dios. En cuarto lugar, ver estas promesas tiene otra implicación, y es que debe hacernos a nosotros personas más humildes y dependientes de Dios. Cuando vemos que toda nuestra vida depende no de nosotros, sino de otro, todos nuestros días, cada paso que damos, cada vez que sacamos un pie de la cama o lo volvemos a entrar, cada vez que salimos a la calle, lo hacemos porque estamos confiados en la promesa de Dios, debe hacernos más humildes, porque ahí no influye nuestra propia sabiduría, nuestra propia fuerza. Como dijo Santiago, el comerciante que dice, yo este año negociaré, como dice Santiago, me vino ahora a la mente, negociaremos y volveremos y ganaremos, y dice Santiago, mejor di, si Dios quiere. Aún está aplicando esto a los negocios. Tengo una idea de un negocio, un escándalo. Eso mira, tiene el éxito garantizado. Tenemos que decir, si Dios quiere. Eso nos hace más humildes, ¿verdad que sí? Ahora, además de esto, yo quiero compartir con ustedes algunas escenas de la vida práctica en lo que sus promesas pueden impactarnos, ¿ok? Por ejemplo, ya he mencionado algunas. La pérdida de un ser querido. Cuando perdemos a alguien, podemos confiar en las promesas de Dios, que nos da consuelo y esperanza para superar el dolor y encontrar consuelo. Cuando hay desafíos laborales, en momentos de desafíos, un jefe que de repente, y ahora nosotros somos el centro de todos sus problemas, y no sabemos qué hacer, si salir corriendo o qué, podemos confiar en el Señor, en sus promesas. Cuando hay conflictos matrimoniales que parece que se derrumba el matrimonio, podemos confiar en el Señor. Él puede reconciliar, aunque nosotros no lo veamos, y traer unidad y perdón en el matrimonio. Cuando se nos da la noticia en el médico de un diagnóstico terrible, cómo enfrentar las enfermedades, las preocupaciones de salud,
podemos ser fortalecidos en la promesa de Dios de que Él puede sanar, pero también podemos decir como los 3 jóvenes hebreos, y aunque no me sane, con todo, yo confiaré en el Señor. Cuando hay desafíos financieros, si hay una cosa que puede tambalear toda la vida de una persona, es cuando llegan los problemas financieros. Podemos confiar en el Señor que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, te cuidaré, te proveeré. Pero no solamente son los problemas locales. ¿Y qué tal cuando leemos noticias de crisis mundiales que a veces aterran ahora que llegan todas las noticias? Israel, Ucrania, Golfo Pérsico, qué sé yo, fronteras. Podemos confiar en que Dios está por encima de los gobernantes. Él ha prometido guardarnos. O como vimos el fin de semana, cuando tenemos que enfrentar crianza de hijos difíciles, cosas que nos martillan de noche y de día, un hijo rebelde que se ha alejado de Dios y que no sabemos qué hacer con él. Podemos confiar en Dios también allí. O cuando tenemos miedo y el temor nos supera. Dios ha dicho, no temas. Es la frase más repetida de la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. O el estrés. ¿Cómo manejar el estrés? ¿Confiamos en las promesas de Dios? Muchas veces el estrés es una falta de confianza en las promesas de Dios, directamente. Problemas de identidad, de autoestima, gente que de repente no sabe quién es, y ustedes saben a lo que me refiero, aún en medio de nuestros jóvenes en esta generación. O cuando llega la edad dorada. Muchas veces no pensamos en eso, pero llega. Y eso puede traer preocupaciones. Al enfrentar los desafíos del envejecimiento, podemos confiar también en que Dios es nuestra compañía. Cada uno de estos escenarios, en cada uno de ellos, Dios nos llama a confiar plenamente en las promesas de Dios para orientación, consuelo, esperanza, fortaleza, prácticas. Son cosas prácticas. Y yo pregunto, ¿estás tú viviendo verdaderamente en la plenitud de las promesas de Dios? Yo no me refiero a una fe superficial que tú profesas, sino a una fe profunda en el corazón que se muestra en acciones prácticas. ¿Sientes que tu vida está anclada en las promesas de Dios? ¿Anclada completamente? ¿Estás diciendo amén con convicción o solamente superficialmente? Cuando estás en momentos de pérdida, ¿te aferras a la promesa de Dios por consuelo? Cuando se tambalean las finanzas, ¿te apoyas en las promesas de Dios por provisión? Cuando el matrimonio está en días oscuros de crisis, ¿confías en las promesas de Dios? ¿Dónde está tu fe cuando las promesas de Dios te pueden ayudar a enfrentar tus miedos? ¿Cómo cambia tu vida de oración? Tu vida de oración cuando verdaderamente crees las promesas de Dios. ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería esta iglesia si vivieras cada día confiado en las promesas de Dios? La verdadera pregunta es, ¿te atreves a confiar en las promesas de Dios de verdad? Ahora, quizá aquí haya alguien que no ha entregado todavía su vida a Cristo. Quizá alguien que tiene años viniendo a la iglesia. Quizá la primera vez en la iglesia. Toda la Biblia hay un hilo invisible que conecta cada promesa, llevándonos ¿a dónde? Al Evangelio de Cristo Jesús. Cristo es ese hilo donde cada promesa encuentra su sí, su amén. Todo se cumple en Él. Y unidos a Él encontramos perdón, paz y vida eterna. Hay una invitación para ti esta mañana. Ven a Cristo. Él ha prometido que serás unido a Él. Y en Él eres también copartícipe de todas las promesas de Dios. Esta mañana Dios nos está llamando a confiar plenamente en que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo. Y por lo tanto nosotros debemos afirmar nuestra fe diaria en sus promesas. La comprensión de las promesas de Dios debe ser el fundamento más sólido que tengamos en nuestras vidas.
Porque no solamente avivan nuestras oraciones, sino que también nos sostienen en los momentos más difíciles, en la adversidad. Nuestra esperanza se nutre de las promesas de Dios. Cada promesa de Dios es un motivo de gratitud, de alabanza, de adoración. Sirve de testimonio vivo de la fidelidad de Dios para nosotros. En esa promesa encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al confiar en sus promesas, encontramos descanso, sosiego, paz, esperanza, amados. Yo te exhorto, os ruego, como decía el apóstol Pablo, que no nos conformemos con una fe superficial, que no tiene impacto en nuestras vidas, sino que anclemos nuestras vidas en las promesas de Cristo y que digamos con confianza, amén, sí, amén a tus promesas. ¿Te atreves conmigo? Yo quiero invitarte a ponerte en pie y orar juntos. La fe verdadera en las promesas de Dios es la que transforma las vidas. Dijo Charles Spurgeon, Jesús es la garantía de las promesas de Dios. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, no negará a su pueblo nada. Y si alguna vez Dios hubiera pensado en fallar una promesa, lo habría hecho antes de sacrificar a su propio Hijo. Y no lo hizo. Entonces, ¿no nos dará con Él también todas estas cosas? Gracias, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Son para mí un ancla de mi alma, Señor. En ella encuentro consuelo cuando no hay en otro lado, Señor. En ella encuentro esperanza. Ayúdanos a confiar, a conocer, a confiar, a orar tus promesas, Señor. Que seamos una iglesia anclada, Señor, allá adentro, Señor, en el lugar santísimo, en tus promesas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.